Hola amigos y amigas de Cose con Marge. Hoy os doy la bienvenida a todos a este curso de corte y confección de vestidos para niñas. Es un curso para todos, pero en especial para mamás y abuelitas, que son las que más me piden este tipo de trabajos, sobre todo las últimas. Pues bueno, hoy vamos a brindar por ellas y a comenzar este sencillo curso. Hacer vestidos para niñas es algo muy grato y fácil y compensa muchísimo, pues con una bonita tela podemos hacer desde un sencillo vestido de diario hasta un vestido de primera comunión, pasando por uno de fiesta. Y hay que ver el dinero que nos ahorramos, pues los precios de los vestidos están por las nubes. Bueno, yo os voy a enseñar a trazar los patrones y confeccionaré un vestido sencillito para el día a día. Y luego ya vosotras tendréis que ir poco a poco hasta convertiros en expertas. Lo primero para hacer un vestido es elegir el modelo más apropiado para la edad y el momento. No es lo mismo un vestido para ir a la escuela o para jugar que un vestido para un evento especial. De igual manera deberemos tener en cuenta la edad de la niña, y algo para mí muy importante es que el modelo elegido para cada edad sea el idóneo. Últimamente se comete el error de vestir a las niñas con modelos de adultas, y es una pena, pues la niñez pasa rápido, y es lamentable ver a las niñas vestir de manera poco apropiada. Tampoco es recomendable vestir a una niña que esté rayando la pubertad como si tuviese 5 años, así que por favor, pongamos mucho cuidado a la hora de buscar el modelo más idóneo. Consultad con ellas e indagad sus gustos, pero sin dejarles la última palabra, pues no dejan de ser niñas y a veces quieren emularnos. Y volvemos al tema anterior, de que cada modelo para cada edad. El momento de elegir el tejido o tela para el vestido también es importante. Normalmente para vestidos de verano y para diario elegiremos telas de algodón como el piqué, que se utiliza mucho para bebés y suelen ser telas con estampados delicados y colores suaves. También podéis utilizar tejidos de punto. Estos son muy idóneos para las más inquietas y aventureras. Pero si lo que vais a confeccionar es un vestido para una gran ocasión, podéis elegir seda, raso, batista, organza, tul. Hay un sinfín de tejidos y telas que harán del vestido toda una fantasía de color y de formas. Para el invierno y el frío son recomendables la lana y la franela. Una vez ya nos hemos decidido por la tela y el modelo, podéis darle vuestro toque personal, con tiras de raso, puntillas, bordados como puede ser el smock, botones bonitos, en fin, un sinfín de artículos de mercería que seguro le darán ese punto distintivo de vuestra elección. Y bueno, creo que ya llega la hora de pasar a tomar las medidas. Llegados a este punto, armaros de paciencia, porque para que se esté quieta va a ser un triunfo. Y como no tengo niña a quien tomar medidas, me voy a buscar una ilustración y sobre ella os explicaré cómo hacerlo. Ventaja que tengo, porque a mí no se me va a mover. Como las imágenes de niños están prohibidas en los vídeos, yo voy a utilizar la siguiente, para explicaros cómo tomaremos las medidas. Para ello, tomaremos una cinta métrica y una libreta o una hoja como esta. Las medidas a tomar son las siguientes. Contorno de cuello. La medida de cuello se toma rodeando la base del cuello, o sea, donde se junta con los hombros, y la tomaremos ajustada pero sin ahogar. Y con esa medida hallaremos la sexta parte, o sea, la dividiremos entre 6. Ahora tomaremos la medida del talle de espalda. Situaremos la cinta métrica en la base del cuello, donde comienza la espalda y el hombro, y bajaremos hasta la cintura. Y anotamos. Ahora tomaremos la medida de espalda, desde un hueso del hombro al otro, y esa medida la partiremos a la mitad, y la anotamos. Las siguientes medidas son la caída y la sisa, y se toman de una vez. Sujetando la cinta métrica en el hombro, la llevaremos hasta la cintura, y esa medida será la medida de caída. Y sin mover la cinta métrica del hombro, señalaremos una línea imaginaria que pasa por debajo de la axila, y en ese punto tomaremos la medida de la sisa. Hay gente que hace sujetar a la modelo un lápiz
y donde queda ahí señalan la medida de la sisa. A continuación, tomaremos el contorno de tórax. Para ello, rodearemos el pecho de la niña por debajo de las axilas y esa medida la partiremos en 4 partes. La siguiente medida es el contorno de cintura. La tomaremos alrededor de la cintura y esa medida la dividiremos en 8 partes. Ahora, desde la cintura hasta la zona más gruesa de la cadera, tomaremos el alto de cadera. El contorno de cadera lo tomaremos en la parte más prominente de la cadera, aunque las niñas no suelen tener caderas hasta que no llegan a la pubertad. Esa medida la dividiremos en 4 partes. Y por último, para terminar con las medidas del cuerpo, tomaremos el largo de rodilla y el largo total. Estas 2 medidas se toman desde la cintura hasta la rodilla la primera y desde la cintura hasta los pies la segunda. Una vez terminamos con las medidas del cuerpo, pasamos a tomar las medidas de las mangas. Para hacer el patrón de manga necesitamos tomar las siguientes medidas. Largo total y de codo. Estas 2 medidas las tomaremos de una vez. Con el brazo flexionado como vemos en la imagen, situaremos la cinta métrica con el extremo en el hombro, pasando por el codo y llegando hasta la muñeca, fijándonos en las medidas. Después tomaremos el largo de bajo manga, situando el principio de la cinta métrica en la axila y prolongándola hasta la muñeca. Ahora tomaremos la medida del contorno de brazo, rodeando la zona más ancha de este, justamente debajo de la axila. Esta medida la partiremos a la mitad. Y por último, tomaremos la medida del contorno de muñeca, rodeando esta con la cinta métrica, y partiremos esta medida a la mitad también. Y bueno, con estas medidas estamos listas para poder trazar los patrones. Pero por hoy ya está bien, eso lo dejo para la próxima lección. Recomiendo mientras tanto toméis nota y que os familiaricéis con cómo se toman las medidas, sobre todo las más novatas, para estar listas en la próxima lección y poder comenzar con el trazado de patrones. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a manita arriba. No te olvides de dar a la campana para que YouTube se encargue de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Únete a cualquiera de mis grupos, Cose con Marge y Cortar y Coser para Todos. Abajo en la caja de información te dejo los enlaces. ¡Ah, se me olvidaba! Déjame tu comentario con tu opinión o sugerencia. Seguro que me vendrá muy bien para que el canal crezca. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo tutorial.